Niña sorda es abandonada en un puente por su padre, hasta que un perro callejero cambió todo. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Emily estaba sentada con las piernas cruzadas al borde de un puente abandonado a las afueras de Eugene, un pequeño pueblo en el estado de Oregon. Su rostro estaba enrojecido por el llanto, aunque nadie había oído nada. Emily no lloraba con sonido. Desde su nacimiento vivía en un mundo mudo. 9 años, piel blanca como la leche, cabello rubio claro, desordenado por el viento. Llevaba un abrigo de lana gris, demasiado grande para su cuerpo delgado, y unas botas mojadas por dentro. A su lado una mochila escolar manchada por la tierra. Miraba el agua fluir abajo, no como quien piensa en saltar, sino como quien ya no espera que nada cambie. Emily no conocía el concepto de desesperanza, pero lo sentía. Recordaba cómo su padre le había dicho esa mañana, con un gesto seco, que esperara. Él se fue en su camioneta oxidada, sin mirar atrás. Emily pensó que volvería con comida, o tal vez con una disculpa, pero pasaron las horas. El sol cruzó el cielo sin que nada cambiara. Y ahora, con el atardecer pintando el horizonte de gris, ella solo abrazaba sus propias piernas, sin saber si seguir esperando o simplemente quedarse allí, fundida en la bruma. En el pueblo, nadie la buscaba. Nadie la echaba de menos. Muy lejos de allí, en las calles de concreto y techos bajos, Max trotaba por un callejón entre contenedores de basura. Era un pastor alemán de pelaje gris oscuro, marcado por el tiempo y el olvido. Aún llevaba la vieja placa de identificación en su cuello. Max, Unidad K9. Había servido durante años en Portland, ayudando a encontrar personas desaparecidas, rastrear narcóticos, proteger vidas. Hasta que una explosión le dañó el oído izquierdo y comenzó a tener episodios de ansiedad. Fue declarado no apto para el servicio y entregado a un refugio donde nadie lo adoptó. Una noche, simplemente escapó. Desde entonces, Max vagaba por los márgenes de la ciudad, sobreviviendo gracias a su olfato y su instinto. Evitaba a los humanos. No ladraba, no mendigaba, solo caminaba como si aún tuviera una misión pendiente. Esa tarde, algo cambió. Max se detuvo frente a una bifurcación. El aire le trajo un olor que no era solo de río o humedad. Era un aroma suave, como el de un peluche olvidado en la lluvia. Tristeza, miedo, soledad. Max ladeó la cabeza, olfateó con más fuerza y giró a la izquierda hacia el bosque. Mientras tanto, Emily comenzó a quedarse dormida, su rostro aún húmedo por las lágrimas. El sol caía, el frío se volvía más intenso y el silencio, ese eterno silencio que siempre la acompañaba, era ahora más profundo. Entonces, algo tibio tocó su mejilla. Ella abrió los ojos bruscamente. Frente a ella, una figura se recortaba contra el cielo. Un perro, alto, de ojos oscuros e intensos. No ladraba, solo la miraba, con calma, sin amenazas. Emily retrocedió unos centímetros, asustada, pero el animal no se movió. Solo volvió a lamerle el rostro muy despacio. Ella tocó su mejilla. Estaba seca. Se quedó paralizada. Nunca un humano se había acercado así después de su madre, mucho menos un animal. Levantó la mano e hizo un gesto simple, el signo de amigo. Max ladeó la cabeza otra vez y se acostó a su lado, como si ya la conociera. Emily no sabía si debía confiar, pero no tenía energía para dudar. Cerró los ojos. Por primera vez en días, no tuvo pesadillas. La niña ya no lloraba, solo esperaba. La mañana llegó con un cielo color ceniza. La neblina se deslizaba entre los árboles del bosque como si quisiera esconder el mundo. Emily abrió los ojos lentamente. A su lado, Max seguía acostado, con la cabeza apoyada en sus patas delanteras. Dormía con una tranquilidad que la niña no había visto nunca en un adulto, ni siquiera en su madre. Max abrió un ojo, movió apenas la cola. No necesitaban palabras, no necesitaban sonidos. Emily sonrió, tímida, y pasó su mano por el lomo áspero del perro. Era la primera vez que tocaba algo con cariño desde que su madre murió. El estómago de Emily gruñó. No había comido desde hacía 2 días. Max se puso de pie, olfateó el aire. Luego miró a la niña. Ella entendió.
Lo siguió sin preguntar. Se adentraron en el bosque. Max caminaba delante, con la cabeza baja, atento a cada ruido, a cada sombra. Emily lo seguía, esquivando ramas, pisando hojas mojadas. Después de un rato, llegaron a un claro donde crecían arbustos cargados de moras. Emily se arrodilló y comenzó a recogerlas con manos temblorosas. Comía con avidez, pero sin desesperación. Max se sentó cerca, vigilando todo a su alrededor como si fuera su guardián. Mientras masticaba, los recuerdos la alcanzaron. Imágenes fragmentadas de su madre, Sara, con su cabello castaño claro y su voz dulce, moviendo las manos con gracia mientras enseñaba signos con paciencia infinita. Sara cocinando pan casero, peinándole el cabello, contándole historias con los dedos. Sara cantando aunque Emily no pudiera oír, solo para verla sonreír con las vibraciones sobre el pecho. Luego vino la imagen de aquel día maldito, el coche que no frenó, la sangre en el vidrio, el grito mudo que Emily lanzó desde la acera. El funeral, el ataúd cerrado, los abrazos que no comprendía. Después Thomas, su padre había cambiado. Antes era serio pero cálido. Después del accidente, algo se rompió. Comenzó a beber, a gritarle con gestos bruscos, a decirle con los ojos que la odiaba. Emily lo entendía sin necesidad de palabras. Un día, simplemente la dejó de mirar. La escena volvió con fuerza. La camioneta vieja parando junto al puente. El gesto con la mano. El portazo. «Quédate aquí». Eso fue lo único que dijo con los labios. Luego desapareció entre el polvo. Emily volvió al presente. Max aún la miraba. Había notado su tristeza. Se acercó, empujó su cabeza contra el pecho de la niña. Ella lo abrazó con fuerza. Era un gesto torpe, como si tuviera miedo de romper algo. Max cerró los ojos. Siguieron caminando ese día, sin rumbo fijo. Cruzaron arroyos, subieron lomas cubiertas de hojas secas. Emily comenzó a sentir menos miedo. Empezó a confiar. Cuando se cansaba, Max se detenía. Cuando ella se perdía entre pensamientos oscuros, él volvía a lamer su mano, recordándole que no estaba sola. Al atardecer, encontraron una pequeña cabaña de madera medio oculta entre los árboles. Estaba abandonada, con las ventanas rotas y la puerta colgando. Aún así ofrecía techo. Entraron. Emily limpió un rincón con hojas y se acostó. Max se echó frente a la entrada, vigilante. Ella lo miró una última vez antes de cerrar los ojos. Nunca nadie la había defendido así, ni siquiera su padre. Por primera vez se permitió creer que tal vez, solo tal vez, alguien la había encontrado. El amanecer llegó con una calma casi irreal. El canto distante de los cuervos se perdía en el viento. Emily abrió los ojos en la cabaña abandonada. Las vigas de madera crujían con el frío. Max seguía acostado cerca de la puerta, despierto, con los ojos atentos. No dormía profundamente. Dormía con uno de los sentidos alerta, como si algo dentro de él supiera que debía proteger. Emily se levantó sin hacer ruido. Caminó hacia la puerta y miró el bosque. Respiró hondo. El aire olía a tierra mojada, a hojas podridas y a libertad. Max se acercó, le rozó la pierna con el hocico. Ella se agachó y le sonrió. No necesitaban palabras. Era como si ambos compartieran el mismo dolor, la misma historia de abandono, aunque con lenguajes distintos. Pasaron el día explorando el bosque. Emily descubrió un riachuelo no muy lejos de la cabaña. Se agachó y bebió con las manos en cuenco, mientras Max bebía a su lado. Luego recogieron más moras y raíces comestibles que ella recordaba haber visto en libros que le leía su madre. Max, a su manera, parecía saber qué era seguro y qué no. Si ella se acercaba a algo peligroso, él gruñía suavemente. Si estaba todo bien, caminaba tranquilo. Emily comenzó a disfrutar el silencio. No el silencio forzado de la ciudad, donde todos la ignoraban por no hablar como los demás, sino el del bosque, donde el viento hablaba por ella y Max la entendía sin esfuerzo. Mientras descansaban bajo un roble inmenso, Emily sacó de su mochila una pequeña libreta. Estaba vieja, con las hojas dobladas y algunas páginas arrancadas. Era su diario visual. Dibujaba lo que no podía decir. Con un lápiz mordido, comenzó a trazar el contorno de Max. Lo dibujó junto a ella, grande, imponente, pero con ojos dulces. Abajo escribió con letra infantil, «Mi guardián».
Max la miraba de reojo, con esa expresión entre curiosa y protectora que solo los perros conocen. Ella levantó la libreta para mostrársela. Él no comprendía las letras, pero sí el gesto. Se acercó y lamió el papel. Emily rió en silencio. Por primera vez, una risa limpia, sin culpa ni miedo. El bosque, de pronto, ya no parecía un lugar hostil, parecía un hogar. Pero la luz empezó a cambiar. El cielo se volvió más oscuro y una brisa más cortante recorrió las ramas. Max se puso tenso. Se levantó, olfateó el aire y giró la cabeza hacia el este. Emily también lo sintió. No era frío, era una inquietud, como si algo o alguien hubiese cruzado un límite invisible. Decidieron volver a la cabaña antes de que cayera la noche. En el camino, Emily encontró una rama caída con forma de bastón. La levantó, la examinó. Max la miraba. Ella la usó como si fuera una espada de cuento, jugando por unos segundos. Max, sin entender del todo, movía la cola, animado. En medio del bosque, entre árboles centenarios, una niña y un perro jugaban como si fueran los últimos seres felices sobre la tierra. Al llegar encendieron una pequeña fogata con ramas secas que Max ayudó a reunir. Emily calentó sus manos. En la mochila encontró una barra de cereal que aún no se había vencido. La partió por la mitad y ofreció una parte a Max. Él la aceptó con suavidad. Compartieron el alimento como compañeros iguales. Esa noche, antes de dormir, Emily hizo otro dibujo. Esta vez era el bosque, y en el centro, ella y Max abrazados. Al pie del dibujo escribió: «Gracias por encontrarme». A lo lejos, el sonido de un motor viejo quebraba el silencio de la ciudad. En un bar de carretera, sucio y con las luces parpadeantes, Thomas Winter apuraba el fondo de un vaso. Sus ojos estaban rojos, no por el alcohol, sino por la rabia rancia que lo acompañaba desde hacía meses. La imagen de Sarah, su esposa fallecida, aparecía constantemente en su mente, no como consuelo, sino como una acusación muda. Thomas nunca pudo perdonarle a su hija lo que él creía que había perdido. Sarah había volcado el mundo entero hacia Emily desde que nació. Cuando descubrieron la sordera, ella no lloró, ni se quebró. Aprendió lenguaje de señas, buscó terapias, cambió de trabajo, educó a su esposo con una paciencia casi celestial. Pero Thomas no quería aprender. No quería aceptar que su hija no era lo que él había imaginado. Después del accidente, esa incomodidad se volvió odio. Un odio silencioso que no se gritaba, pero se sentía en cada gesto, en cada vez que evitaba mirarla. Una carga. Eso es lo que eres, murmuró para sí mismo frente al vaso vacío, como si Emily pudiera escucharlo desde algún rincón de su conciencia. Pagó la cuenta con un billete arrugado y se tambaleó hacia su camioneta. Encendió el motor, miró el asiento del copiloto, vacío. Por un instante la vio ahí, con su mochila abrazada al pecho. Parpadeó. La imagen se desvaneció. Encendió un cigarro y condujo hacia la estación de policía del pueblo. El sheriff Leonard Mills, un hombre de rostro curtido y voz grave, lo recibió con una mirada escéptica. «¿Cuánto tiempo lleva desaparecida tu hija?», preguntó sin rodeos. «3 días, creo», respondió Thomas, con un dejo de desinterés mal disimulado. «¿3 días y no pensaste en avisar antes? Pensé que volvería, que se habría ido con alguna amiga. No es la primera vez que desaparece unas horas». El sheriff levantó una ceja. Sabía que Thomas mentía. Todos en el pueblo sabían que desde que Sarah murió, Emily se volvió invisible para su padre. «Vamos a emitir una alerta», dijo Leonard finalmente tomando nota, «pero necesito más detalles. ¿Dónde la viste por última vez?». Thomas dudó. Se rascó la barba. Quiso mentir, pero se sintió observado. En el viejo puente del camino al río. Leonard lo miró fijamente, sin parpadear. «¿La dejaste ahí sola?». «Solo un momento. Me distraje. Cuando volví ya no estaba». El sheriff anotó, sin decir nada más. Luego salió de la sala y pidió a uno de los oficiales revisar las cámaras del área, aunque sabía que en ese tramo no había vigilancia. Pero también ordenó otra cosa: visitar el refugio donde Thomas solía ir a beber, y hablar con Harold Miller, un viejo leñador que vivía cerca del bosque y solía ver cosas que nadie más veía. Esa noche, Thomas regresó a su casa. Abrió la puerta sin prisa.
El silencio era tan espeso que dolía. Encendió la luz del pasillo. Sobre la repisa seguía una fotografía. Sarah, Emily en brazos y él mismo, más joven, más limpio, más humano. Tomó la foto. Miró esos ojos azules idénticos a los de Emily. Sintió una punzada. Algo se movió dentro, pero no supo si era remordimiento o simplemente el eco del pasado. Arrojó la foto dentro de un cajón y lo cerró con fuerza. A kilómetros de distancia, en la cabaña del bosque, Emily dormía abrazada a Max. Afuera, la luna se alzaba como testigo. Max abrió los ojos de repente. Su oído, aunque dañado, percibió un crujido lejano, ajeno al ritmo del bosque. Levantó la cabeza y olfateó el aire. Algo, o alguien, estaba cerca. Max no ladró. Solo se levantó y se colocó frente a la puerta, en silencio. Emily no despertó. Seguía respirando con suavidad, con la expresión serena de quien por fin había encontrado un rincón seguro. Pero esa paz no duraría mucho. El sol de la mañana apenas atravesaba las copas de los árboles cuando Harold Miller salió de su cabaña con una taza de café humeante en la mano. Llevaba más de 30 años viviendo solo entre los bosques de los alrededores de Eugene, Oregon. Su cabello blanco y su barba desordenada contrastaban con sus ojos despiertos, azules como hielo. Era un hombre que hablaba poco, pero observaba todo. Caminó lentamente hacia la leñera, arrastrando los pies por las hojas secas. De pronto, se detuvo. Algo en el aire había cambiado. Un olor distinto. Humo, no de su chimenea, sino más sutil, como una fogata improvisada. Frunció el ceño, dejó la taza sobre un tronco y tomó su escopeta por precaución. Caminó en dirección al olor, con pasos firmes pero silenciosos. A unos 500 metros de su casa, notó una pequeña estructura abandonada. Recordaba ese lugar, una cabaña de cazadores que llevaba años vacía. Se acercó con cautela. A través de una rendija, vio movimiento. Max fue el primero en notar su presencia. Se levantó en alerta con el cuerpo tenso. Emitió un gruñido bajo, apenas perceptible, y se colocó entre la puerta y Emily, que seguía durmiendo acurrucada en una esquina. El viejo leñador, al verlo, bajó el arma de inmediato. «Vaya, tú no eres un perro cualquiera», murmuró. Max no retrocedió. Sus ojos estaban fijos en el hombre. Emily abrió los ojos al sentir el cambio en el ambiente. Vio al desconocido. Dio un pequeño salto hacia atrás, sin emitir sonido, con el rostro pálido de susto. Harold levantó las manos en señal de paz. «No voy a hacerles daño», dijo despacio, aunque sabía que la niña no podía oírlo. Entonces notó algo. Los gestos de ella, su forma de moverse, cómo tocaba su cuello antes de intentar comunicarse. La entendió. «Eres sorda», susurró. Emily leía los labios con dificultad, pero algo en su expresión le dio seguridad. Aún así, no se acercó. Max tampoco se relajó. Fue Emily quien, con gesto firme, se colocó frente al perro y estiró la mano hacia el hombre, en señal de que no era una amenaza. Harold asintió y retrocedió un paso. «Mi nombre es Harold. Vivo ahí cerca», dijo señalando con el dedo. «Si quieren, pueden venir conmigo. Hay comida caliente y agua limpia». Emily dudó. Miró a Max. Él bajó lentamente la cabeza, como si diera su aprobación. Unas horas después, los tres estaban sentados en la cocina de la cabaña de Harold. Emily devoraba un tazón de sopa caliente. Max, a sus pies, comía trozos de carne seca que el viejo guardaba para el invierno. El silencio era cómodo, sin tensiones. Harold observaba a ambos con una mezcla de ternura y curiosidad. Notó la conexión entre ellos. Era más que compañía. Era supervivencia mutua. Esa tarde, Harold decidió revisar la placa de Max. La leyó en voz alta. «Unidad K9, Max». Se quedó pensativo unos segundos. Luego fue a su sala. Buscó entre unos papeles viejos y sacó una tarjeta arrugada. Marcó un número. «¿Sargento Pierce? Soy Harold Miller. Encontré a alguien que creo que conoces». La chimenea crepitaba en la casa de Harold. El calor que desprendía era distinto al del bosque. Era humano. Emily, sentada en un sillón grande que parecía abrazarla, miraba el fuego como si intentara entender sus formas. Max dormía enroscado a sus pies, pero no profundamente. Movía las orejas cada tanto, como si algún rincón de su memoria no le permitiera confiar del todo.
Harold la observaba desde la cocina. Había preparado té de manzanilla y una pequeña bandeja con galletas de avena. Se las ofreció con una sonrisa suave. Emily tomó una, lo miró a los ojos y, con esfuerzo, formó una palabra en lenguaje de señas. Gracias. Harold no la entendía por completo, pero esa palabra, ese gesto, fue suficiente para que una grieta se abriera en su pecho. No era la primera vez que veía niños heridos, pero nunca había visto una niña tan callada, tan contenida, tan vieja por dentro. Tu madre estaría orgullosa de ti, dijo en voz baja, más para sí mismo que para ella. Emily bajó la mirada. Sacó su cuaderno de dibujos y lo colocó sobre la mesa. Lo abrió en una página donde había retratado el bosque, la cabaña abandonada, a Max y a sí misma en el centro. Luego escribió, con cuidado, ¿quién eres tú? Harold leyó. Sonrió. Soy Harold. Era amigo de tu mamá. Muchos años atrás. Solíamos venir a pescar con tu abuelo. El bosque era diferente entonces. Todo era más lento, más claro. Emily asintió con una leve inclinación de cabeza. Aquel lugar le parecía menos desconocido de pronto. Hizo otro gesto. ¿Dónde está Max de verdad? Harold entendió la pregunta a medias. Tomó la placa del perro, que había dejado sobre la repisa, y la sostuvo en alto. Él fue un héroe, ¿sabes? Trabajó con la policía por muchos años. Encontró gente perdida, atrapó criminales, salvó vidas. Pero un día, una explosión en un operativo le afectó el oído. Desde entonces, lo dieron por inútil. Lo mandaron a un refugio donde nadie quiso adoptarlo. Emily frunció el ceño, como si no comprendiera por qué algo tan valiente podía terminar así. Pero escapó, dijo Harold, y ahora está contigo. Supongo que los dos se estaban buscando. Ese mismo día, poco después del atardecer, llegó a la cabaña un coche viejo con las luces bajas. Del asiento del conductor bajó un hombre alto, de unos 50 años con uniforme azul marino, el sargento William Pierce. Harold lo recibió en la entrada, le ofreció la mano. William la estrechó con fuerza. ¿Dónde está?, preguntó sin rodeos. Dentro, pero no está solo. Entraron. Max levantó la cabeza en cuanto sintió el paso del hombre. Se levantó lentamente. Reconocía ese olor, esa presencia. Emily lo miró extrañada. Max caminó hasta William con cautela. Cuando estuvo a pocos metros, se detuvo. William se agachó. «Hola, compañero. Pensé que no volvería a verte». Max dio un paso, luego otro. Finalmente, apoyó su cabeza en el pecho del sargento. William cerró los ojos y lo abrazó como si se reencontrara con un hermano que creía muerto. Emily observaba la escena sin moverse. No comprendía el todo, pero intuía la emoción. William se giró hacia ella, la miró con una ternura inmediata. Luego le habló con lentitud, pronunciando con claridad, «Gracias por cuidarlo». Emily no respondió con palabras, solo levantó su cuaderno, dibujó un corazón y dentro de él escribió, «Él me salvó a mí». William lo leyó. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Harold los dejó a solas. Se asomó por la ventana. La noche caía con una paz que casi le daba miedo romper. La bruma matinal descendía sobre el bosque como una sábana húmeda. Las hojas crujían bajo las botas de cuero de Raymond Collier, un cazador local de rostro curtido, barba rubia desordenada y una mirada filosa, como filo de hacha. Caminaba con paso firme, rifle colgado en la espalda y una mochila ligera a sus espaldas. No era amigo de nadie en el pueblo, pero aceptaba dinero cuando se lo ofrecían, y Thomas Winter había pagado bien. Una niña rubia, flaca, con una mochila infantil, le había dicho Thomas 2 días antes. Tal vez acompañada de un perro grande, pastor alemán. Si los ves, me llamas. Nada más. Raymond no había hecho preguntas. A él no le interesaban los motivos de otros hombres, solo rastrear, encontrar y cobrar. Esa mañana, entre las pisadas húmedas del sendero, detectó huellas recientes, pequeñas, sin calzado adecuado, de niña. A su lado, marcas más profundas, las patas de un perro grande. Se detuvo. Silencio absoluto. Luego, un sonido casi imperceptible. Risas contenidas. 2 tonos distintos. Uno sin voz, el otro grave, pausado. Ajustó los binoculares y los vio entre los árboles.
Emily jugaba con una cuerda trenzada que Harold había improvisado como columpio, colgada entre dos robles. Max trotaba cerca, con un trozo de rama en la boca. William estaba sentado en un tronco, tomando notas en un cuaderno. Harold partía leña con precisión casi mecánica. Raymond sacó su teléfono, hizo una foto lejana sin zoom, y se marchó sin ser visto. Media hora después, su viejo todoterreno estaba estacionado frente a la casa de Thomas. ¿Dónde?, preguntó Thomas ansioso, saliendo con la camisa desabrochada y aliento agrio. Cabaña vieja, cerca del arroyo sur. No están escondidos. No tienen miedo, respondió Raymond sin emoción. Thomas se quedó en silencio un segundo. Luego, con una expresión que cruzaba la ira y la determinación, tiró la colilla de su cigarro al suelo y la aplastó con la bota. «Gracias», dijo. Raymond no respondió. Solo se subió al vehículo y arrancó, dejando polvo en el aire. Thomas, por su parte, entró a su casa. Se cambió de ropa, se lavó la cara frente al espejo del baño y se quedó mirándose largo rato. Sus ojos estaban apagados, sin rastro de arrepentimiento. Buscó en un cajón la vieja pistola oxidada que había sido de su padre. La cargó con lentitud. No era solo una visita, era una decisión. Al caer la tarde, el aire se volvió más denso en la cabaña de Harold. Max no dejaba de caminar en círculos frente a la puerta, con el lomo erizado. William notó el cambio de comportamiento. «¿Qué pasa, amigo?», le preguntó poniéndose de pie. Emily, sentada en la alfombra junto al fuego, también lo sintió. Max se acercó a ella, le olfateó las manos, luego caminó hacia la ventana. Gruñó. Harold miró a William. Él presiente cosas antes de que sucedan. Siempre lo hizo. William asintió. Caminó hacia la entrada y abrió la puerta. El bosque estaba inmóvil, demasiado inmóvil. «Voy a revisar el perímetro», dijo tomando su linterna. Harold tomó su escopeta, por precaución. Emily se acercó al ventanal. Max no se apartó de su lado. En el fondo del bosque, oculto entre árboles, Thomas observaba. Sostenía la pistola, temblorosa entre sus dedos. Su mirada era fría, pero su cuerpo sudaba. No era un asesino. No todavía. Pero el odio podía empujar más que cualquier arma. Esa noche, la calma se rompió. La oscuridad cayó como un telón espeso sobre el bosque. Ni el canto de los grillos ni el rumor de los árboles se escuchaban. Era un silencio que no venía del descanso, sino del miedo. Max se mantenía inmóvil junto a la puerta, el cuerpo tenso, las orejas rectas, el hocico húmedo temblando por el esfuerzo de contener el gruñido. Emily, aún sin oír nada, lo notaba. Su respiración se volvió más corta. Se puso de pie, caminó hasta Harold y le tocó la manga de la camisa. Le mostró 3 signos rápidos. «¿Alguien viene?». Harold no respondió. Tomó la escopeta del rincón, la cargó con manos firmes y envejecidas. William, ya de regreso del perímetro, entró con pasos rápidos. «No vi nada, pero él sí. Confío en Max más que en cualquier sistema de alarma». William apagó las luces de la sala. Harold cerró todas las ventanas. Emily se agachó junto al sofá y Max se puso delante de ella. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el crujido de una tabla en el porche. Un golpe seco rompió el silencio. La puerta trasera. William corrió hacia la cocina, pero antes de llegar otro golpe más fuerte. Esta vez en la entrada principal. Harold apuntó. Max ladró con fuerza por primera vez desde que llegó a ese bosque. Fue un sonido grave, de advertencia. «Emily, sal». Una voz rota, cargada de alcohol y odio, atravesó la madera. «Te dije que te quedaras donde te dejé. Sal ahora». Emily se congeló. Reconoció esa voz sin dificultad. Sus piernas temblaban. No era miedo. Era un terror viejo, profundo, con forma de padre. Thomas, del otro lado de la puerta, golpeaba con el puño, después con la culata de la pistola. Gritaba incoherencias, no pedía, no suplicaba, ordenaba. «¡No es tuya!», gritó William desde dentro. «Te fuiste, la abandonaste». Thomas respondió con un disparo al aire. El estruendo fue seco, brutal. Emily se tapó los oídos por reflejo, aunque no podía escuchar. Max se lanzó hacia la puerta, rasguñando la madera como si quisiera atravesarla. Su cuerpo entero vibraba de rabia y protección. Harold dio la vuelta por la cabaña. Salió por una puerta lateral. Sabía cómo moverse entre sombras.
Mientras tanto, Thomas intentaba forzar la cerradura, gritando insultos cada vez más erráticos. No quería llevarse a Emily, quería castigarla, quería vengarse del dolor que le recordaba cada vez que la miraba. Dentro, William colocó a Emily detrás de una mesa, tratando de mantenerla protegida. Le tocó el hombro, mirándola a los ojos, señalando con los labios: «Todo va a estar bien». Emily asintió, aunque su rostro estaba empapado en lágrimas. Max se mantuvo delante de ella, con los dientes al descubierto, los músculos tensos, la cola baja. Entonces, un crujido detrás. Thomas había rodeado la cabaña. Abrió una ventana a empujones. Metió el brazo armado. Disparó al interior sin mirar. El disparo rompió una lámpara. Max saltó. El ruido lo hizo retroceder, pero no huyó. Fue hacia la ventana con una furia nacida del amor. En ese instante, Harold apareció detrás de Thomas. Lo empujó con fuerza y lo derribó. La pistola voló unos metros. Max salió por la puerta ya abierta. No esperó indicaciones. No pensó. Corrió. Saltó sobre el cuerpo de Thomas antes de que pudiera levantarse. Lo inmovilizó con las patas delanteras sobre el pecho, sin morderlo aún. Thomas forcejeó, pero Max era pura determinación. Emily apareció en la puerta. No gritó. No pudo. Solo lo miró. Harold recogió la pistola y apuntó. William llegó segundos después y esposó a Thomas con movimientos ágiles. El rostro de Thomas estaba cubierto de tierra y vergüenza. No decía nada. Solo miraba a su hija con una mezcla confusa de rabia y derrota. Emily se acercó a Max. Lo abrazó. El perro por fin relajó el cuerpo. Su trabajo estaba hecho. Esa noche la cabaña volvió al silencio. Pero no era el mismo silencio que antes. Este no era de miedo. Era de justicia. 2 días después, la cabaña de Harold se sentía distinta. No había más cerrojos en las ventanas ni tensión en el aire. El bosque respiraba con su ritmo habitual. Emily estaba sentada en el porche, con las piernas colgando y el cuaderno sobre las rodillas. Dibujaba con trazos lentos, reflexivos. A su lado, Max dormía profundamente, el cuerpo completamente relajado, como si por fin pudiera descansar sin preocuparse por nada. El sargento William Pierce llegó temprano esa mañana. Llevaba documentos en una carpeta y un gesto serio. Harold lo recibió con un apretón de manos silencioso, seguido de una mirada que decía más que cualquier palabra. «Ya tenemos todo listo», dijo William en voz baja. El juez firmó la orden. Thomas fue formalmente acusado. Abandono agravado, amenaza con arma, intento de secuestro. Estará en custodia mientras el proceso avanza. Harold asintió. No preguntó nada más. «Y sobre la custodia de Emily», añadió William. «El Estado va a otorgarla temporalmente a un adulto responsable mientras se define su situación legal». Hizo una pausa. Sacó un papel y se lo ofreció a Harold. «Ella te mencionó. Dijo que contigo se siente segura. No usa palabras, pero lo escribió en su cuaderno». Harold leyó la hoja. Por primera vez en mucho tiempo sus manos temblaron. No era miedo. Era una emoción antigua, casi olvidada. Miró a Emily desde la puerta. Ella levantó la vista y sonrió. Fue una sonrisa tímida, rota por dentro, pero luminosa. «Acepto», dijo él sin pensarlo. Esa tarde Harold la llevó a la ciudad para una revisión médica. Emily no tenía lesiones físicas, pero el doctor fue claro. El trauma emocional era profundo. Requeriría tiempo, paciencia y, sobre todo, un entorno que no intentara arreglarla, sino simplemente amarla como era. En el hospital, varios periodistas esperaban. La historia del perro policía que salvó a una niña se había filtrado. William intentó contener el circo mediático, pero una fotografía se volvió viral. Emily saliendo del hospital con Max a su lado, la mano sobre su cabeza y una palabra escrita en el yeso del brazo del perro: «Héroe». Durante la noche, ya de vuelta en la cabaña, Emily volvió a dibujar. Esta vez retrató a su madre en el cielo, con los brazos extendidos hacia abajo. Debajo, ella y Max, abrazados. En la esquina, Harold, con una taza de café y una expresión tranquila. Cuando terminó, mostró el dibujo a Harold. Él lo miró por largo rato. Luego la abrazó con fuerza, sin decir nada. Emily se dejó abrazar. No se tensó, no se apartó. Cerró los ojos. Al día siguiente, en la comisaría del pueblo,
el sheriff Leonard tomó declaración formal a William. También firmó el informe del caso, detallando el rol del perro Max en el rescate de la niña. En el margen inferior, escribió con su caligrafía tosca una frase personal: no todos los héroes usan uniforme. Algunos solo necesitan un corazón que no se rinde. Esa misma noche, Max recibió un reconocimiento simbólico del Departamento de Policía del condado. William lo colocó frente a una pequeña multitud de vecinos que aplaudían con respeto. Emily estaba entre ellos, vestida con una chaqueta azul y una flor blanca en el cabello. Max no entendía el homenaje, solo entendía el olor de su niña. Dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí. Y ese olor, para él, era hogar. El viento soplaba suave sobre el río Willamette. Las hojas caídas bailaban sobre el sendero de tierra que conducía a la vieja estructura de concreto donde todo había comenzado. La luz del atardecer pintaba el cielo en tonos ámbar y lavanda. Emily caminaba despacio, con una calma nueva, vestida con un abrigo rojo que le llegaba hasta las rodillas. A su lado Max, firme, elegante, como una sombra protectora. Harold lo seguía a unos pasos, con las manos en los bolsillos y una manta doblada bajo el brazo. Había insistido en acompañarlos, aunque sabía que ese momento era más de ellos que suyo. Cuando llegaron al centro del puente, Emily se detuvo. Miró hacia abajo, al agua. No con miedo, con memoria. Recordó su cuerpo acurrucado contra la baranda, su llanto invisible, su soledad tan profunda que parecía no tener fin. Luego miró a Max. Él la miraba también, como si supiera exactamente lo que ella sentía. Se agachó, sacó de su mochila su libreta de dibujos. Con manos firmes, arrancó una hoja. Era el primer dibujo que había hecho en la cabaña abandonada, ella sentada en el suelo, y Max lamiendo sus lágrimas. Lo sostuvo un momento, lo besó suavemente, y luego lo dejó caer al río. El papel flotó unos segundos antes de desaparecer. Harold se acercó, colocó la manta en el suelo. Los tres se sentaron juntos, mirando el horizonte. Emily sacó su cuaderno nuevamente y comenzó a escribir con lápiz, muy despacio. Cuando terminó, se lo entregó a Harold. La hoja decía: el mundo me soltó, pero él me sostuvo. Harold tragó saliva. Sus ojos se nublaron. Sí, pequeña, susurró. Y tú lo salvaste también. Ambos se encontraron justo donde más dolía. Max se recostó sobre las piernas de Emily. Ella le acarició el cuello con ternura. Se quedó mirando la cicatriz detrás de su oreja izquierda. Era fea, torcida, pero para ella era un símbolo de coraje, de lealtad, de milagro. Después de unos minutos, Emily se puso de pie. Caminó hasta la baranda y con tiza blanca escribió algo en el concreto envejecido. Letras grandes, torcidas, pero llenas de verdad. Familia no es quien te tiene, es quien no te deja. Luego bajó la cabeza, colocó su mano sobre el pecho de Max y sonrió. Vamos a casa, dijo con señas. Max entendió, movió la cola y se puso en marcha. Mientras se alejaban por el sendero, el cielo comenzaba a oscurecerse. Harold los miró caminar adelante, uno al lado del otro, con el bosque como telón. El silencio del entorno no era vacío, era un silencio lleno, de promesa, de fe, de comienzos. La voz del narrador, al final, surgió como un susurro. Aunque el mundo te abandone, un alma noble siempre puede encontrarte. Pasaron 6 meses desde aquella tarde en el puente. La primavera había llegado al condado de Lane, con flores silvestres, brotes verdes en los árboles y días más largos. La vida, como el bosque, había comenzado a renacer. Emily ahora vivía oficialmente con Harold Miller. El juez firmó la adopción legal tras una audiencia breve pero profundamente emotiva. El informe de William, junto con las declaraciones del sheriff Leonard y varios vecinos, dejaron claro que la niña no solo había sido rescatada, también había sido acogida, amada y protegida como nunca antes. Harold adaptó su cabaña con rampas, nuevas ventanas y una habitación llena de luz para Emily. Aprendió lenguaje de señas con la misma paciencia que Sarah, la madre de la niña, alguna vez practicó frente al espejo. Al principio cometía errores, pero Emily le sonreía cada vez que se esforzaba. Con el tiempo, se entendían sin esfuerzo.
Las palabras, en esa casa, nunca fueron lo más importante. Max continuó siendo su guardián. Aunque ya no patrullaba bosques ni enfrentaba amenazas, mantenía la rutina de revisar la cabaña cada noche, dormir cerca de la puerta y seguir a Emily en cada paso. En el pueblo, lo saludaban como un viejo sabio. Algunos lo llamaban el ángel de 4 patas. William regresó a Portland, pero nunca perdió contacto. Visitaba cada 2 semanas y llevaba libros, rompecabezas y galletas. En uno de esos viajes, dejó a Max una nueva placa, no de unidad policial, sino con una sola palabra: familia. Thomas Winter fue condenado a 3 años de prisión, con obligación de someterse a tratamiento psicológico. Nunca pidió ver a Emily, y ella nunca preguntó por él. Había comprendido que algunas ausencias no dolían, porque dejan espacio para algo mejor. Emily comenzó a asistir a una pequeña escuela para niños con discapacidades auditivas en Eugene. Allí hizo nuevos amigos, pero todos sabían que su mejor amigo tenía 4 patas, mirada profunda y el don de entender lo que nadie más podía ver. En su diario, ahora lleno de dibujos, había una última hoja escrita con letras grandes: mi mamá me amó, mi papá me olvidó, pero la vida me trajo a Max. Y con él tú me encontré. La historia de Emily y Max no terminó en un puente ni en una sala de audiencias. Sigue todos los días, en los pequeños gestos: una caricia, una caminata bajo la lluvia, una sonrisa compartida en silencio. Porque a veces, cuando todo parece perdido, la vida te lanza una cuerda desde el lugar más inesperado, y a veces esa cuerda tiene patas, cicatrices y un corazón tan grande que cabe el mundo entero dentro. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.